tardes. Quiero darle la bienvenida esta noche a todos ustedes por venir al lanzamiento de este libro del escritor Alex Herrera, XLP, El mundo de un desquiciado. Quiero darle un fuerte aplauso a Alex hoy día, esta noche, por favor. Para que se vaya soltando un poco porque estaba medio nervioso. Quiero saludar también a los concejales, a Roxana González y Pedro Zúñiga, que nos acompañan esta noche también. Muchas gracias por participar de esta actividad. Bueno, en nombre de Alex y en nombre de la Biblioteca Pública, quiero agradecerles por participar hoy. Vamos a tener una presentación bien bonita hoy, con algunos invitados. Y vamos a partir con la presentación del músico santacruzano, profesor también, don Mauricio Fernández, que nos va a presentar un trabajo que él hizo y que es bien interesante y bonito. Así que fuerte aplauso para Mauricio. Bueno, esto no es un trabajo mío, lo que hice yo, el trabajo fue hacer un compilado de algunas canciones y homenaje a algunos grandes cantantes, cantautores de nuestro país. Y espero que les guste. Son trocitos de canciones que tienen que ver no desde la mirada política, sino que desde la vereda humanista. Y felicitar a Alex por la presentación de su libro, espero que le vaya muy bien y agradecer la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Hay posibilidad de bajar esa luz o no? Por favor. ¿Se escucha bien la guitarra o no? Voy a probarla sin luz. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyá.
canción, el fuego de puro amor, es paloma, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso, por favor, para el profesor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a invitar al escritor Alex, al editor del libro también Juan Duarte y a un presentador Cristian Rodríguez. Por favor, que vengan adelante. Bueno, en mi posición, bueno, me presento, mi nombre es Luis Navarro, soy el encargado de Cultura y también de Biblioteca Pública, pero además soy, se podría decir, un amigo y un amigo escritor de Alex, y él me pide que el día de hoy, que esta noche, presente, lo apoye en la presentación, no tan solo desde la gestión misma del departamento, sino de estar aquí sentado junto a grandes escritores y gente ligada a las letras con una presentación de esto. Me cuenta de su libro, me cuenta que bueno, hace mucho tiempo ya lo venía trabajando y me solicita y me pide que lo presente. Y pienso que quizás es un poco más, bueno, ellos van a hablar del libro, van a presentarlo, su contenido y todo. Yo voy a centrarme un poco más en presentar, en hablar de Alex como yo por lo menos lo conozco y lo he visto trabajando constantemente en publicar y en escribir. No tan solo en su obra personal, sino también como desde los principios que nos conocimos, él realizó talleres de poesía en la biblioteca, en la cual bueno, se conocieron con Juan, que también está aquí presente, y él después siguió ese camino de la literatura también. Entonces se podría decir que por ahí él es como su padrino dentro de la escritura. Y es bastante interesante esa relación porque hasta el día de hoy se concreta y se concreta en este libro, que además Juan participa como editor desde su lado profesional porque él termina estudiando literatura. Entonces veo como un trabajo en el cual en un principio conozco al Alex como greco Aduren, como un poeta y además en el ámbito profesional como un psicólogo. Entonces eran como ambas cosas un poco interesantes por un lado, porque yo conocía más a este personaje que era el poeta que sacaba libros, que recitaba, que invitaba a escribir, que invitaba a recitar poesía, un lenguaje un poco olvidado un tiempo desde el espacio público, y en ese tiempo estuvimos escribiendo, estuvimos recitando, estuvimos con un grupo, con jóvenes, nos estuvimos moviendo harto, y él trabajaba libros de poesía, escribía otras cosas principalmente, pero también tenía siempre la inquietud de escribir un libro mucho más grande, más completo. Y hoy lo concreta después de unos más de 5 años, los años no se podría decir quizás cuántos,
pero lo hace y la verdad es que nos hace a las personas que lo conocemos más de forma personal sentir sumamente orgullosos de una persona que es de acá de la comuna de Santa Cruz y que lucha constantemente por publicar libros. Así también muchos escritores de la comuna también lo hacen. También veo rostros aquí de personas que también han publicado libros y lo han hecho, a veces con lanzamientos también aquí en el auditorio o con lanzamientos en otros lugares también de misma importancia. Entonces, desde ese recorrido, ese camino desde la poesía y también el tema un poco también personal, profesional de Alex, veo este libro surgir como un nuevo nacimiento, podría decir. O sea, el Alex todos los días me dice, si yo con este libro no lo hago, no vuelvo a escribir. Y yo lo veo más que nada como un nuevo nacimiento de este escritor, porque este libro es algo totalmente novedoso, es propuesto a diferentes editoriales y varias editoriales se interesan en una actual sociedad en la cual quizás el tema de los libros no es algo tan comercial o algo tan popular como para la venta o como para poder reproducirlo y producirlo. Generalmente se puede hacer con proyectos, pero no siempre con un tema editorial. Siempre hay una inversión de por medio, pero el interés por el libro se plasma ahí. Bueno, no les voy a contar mucho más del libro, pero sí entender que estamos ante una obra que, independiente del tema, que trate sobre un tema que es un poco como mágico, quizás se podría decir, trabaja una temática a la vez que tiene que ver con un cuestionamiento de la sociedad, de los sistemas y de cómo diferentes aristas de lo que hoy vivimos como sociedad se ha dado por diferentes situaciones, por abusos, independiente del tema de un partido político, una decisión política que se podría realizar o podría estar ligado, tampoco veo a Alex ligado a alguna tendencia específica, política ni partidaria, no lo hace así en el tema de su escritura. Sí trabaja un cuestionamiento radical y se podría decir un poco fuerte, es súper fuerte como trabaja el tema de lo que es vivir en una sociedad actualmente y en una como el modelo chileno de crecimiento económico, de crecimiento social y cómo esto afecta a diferentes familias, a diferentes personas que viven estas cosas relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, cómo se producen contaminación y también diferentes realidades que tienen diferentes familias dentro del país. Y creo que en ese sentido es un libro que también aporta de manera trascendental. Así que los que no lo han leído, los que no lo han leído, los invito a leer el libro y los que lo han leído quizás podrán entender esa interpretación que tengo yo desde una forma personal y también de cómo conozco al escritor. Así que eso principalmente. Sí, y agradecerle también a Alex por la confianza que deposita en mí. Estamos también con los chicos escribiendo y esperamos prontamente también hacer algo interesante, más en el aspecto de la poesía que en este tema más de prosa, de narrativa. Los voy a dejar con Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez, que va a presentar más en profundidad el libro. Muchas gracias. Bien, primero partir agradeciendo a Alex por la oportunidad de presentar su libro. Tuve la posibilidad de verlo en el proceso de creación y la verdad que fue un trabajo el trabajo del escritor en sí es un trabajo que muchas veces es visto meramente como un hobby, pero la parte técnica que hay detrás del trabajo del escritor es algo que es extremadamente valorable. No tan solo por las razones que corresponden a la parte de publicación, sino también a todo lo que está relacionado con lo creativo. Agradecer a Alex en ese caso y mencionar también que me encomienda una visión que es bien bonita, pero es bien difícil. Es bien difícil presentar un libro, hablar de un libro si
hacer spoiler, es complicado, no es fácil, especialmente con un libro XLP, El mundo paralelo un desquiciado, que tiene tanto de qué hablar. O sea, una de las cosas que me ponía en duda cuando me decía Cristian, te confiero la responsabilidad de participar en la presentación, es que le preguntaba: Alex, ¿en qué me enfoco? Me decía: en lo que tú quieras. Y la verdad es que el texto tiene tantas aristas que se pueden abordar, que la verdad es que es sorprendente el ejercicio para poder encontrar una que nos pueda servir para decir, bueno, lo presentamos desde este punto de vista, haciendo referencia también a lo que dice el compañero, en el sentido de que es un libro novedoso. Por lo tanto, creo que en este caso, además de dar los agradecimientos, voy a presentar o voy a comentarles algunas cosas respecto al libro que puede ser que les llame la atención, como para decir, este es un libro que debo leer, ¿ya? Para eso, primero, creo que la reseña del libro, todo el mundo acá estará más o menos al tanto de cuál es el contenido de este. Y creo que una de las palabras que podría definirlo en primera instancia es la locura. La locura es parte esencial de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el texto. La locura desde un punto de vista que a veces es quijotesco, a veces es mucho más cómico, a veces es doliente, sentido, pero que realmente es parte del eje central. Pero quiero enfocarme principalmente en que este texto, a pesar de que nos cuenta la historia de un loco que deambula por nuestros territorios, ejerciendo un rol y cumpliendo con una misión, posee una parte humana que muchas veces la literatura de este estilo deja un tanto de lado. Por eso me gustaría hacer esa distinción. La invitación es a leer el texto porque no solamente nos vamos a encontrar con un XLP, con un personaje, con un protagónico que surca los mundos de la locura, del desquicio y de todas aquellas facciones y dimensiones del ser humano que muchas veces satisfacen nuestras necesidades de consumir lo extraño, sino que en este caso también es algo que lo diferencia mucho de otros escritores de este mismo género, que es que acá tenemos la posibilidad no tan solo de enfrentarnos al mundo de la locura, al mundo del desquicio, sino también nos vamos a poder enfrentar a un sujeto que está desquiciado, y que el sujeto, más allá de ser simplemente un sujeto desquiciado, es el resultado de un pasado, el resultado de su acontecer, el resultado de su momento histórico. Entonces, una de las cosas que pretendo mencionar es, efectivamente, cuando yo leo el libro, cuando Alex me presenta la idea, digo, qué friki, qué loco. Pero mientras voy ahondando en las páginas me voy dando cuenta que hay una analogía que me sirve para entenderlo. Es locura pura. Es como ir en un tren a máxima velocidad, pero el narrador te va dando espacios y momentos en donde baja la velocidad y te dice, esta locura tiene una razón de ser. No es simplemente una locura que va a satisfacer tus necesidades de enfrentarte a la extrañeza, sino que te detiene, te da un espacio para poder entender las razones por las cuales este personaje es lo que es, las motivaciones, el leitmotiv del sujeto, del por qué razón está donde está y por qué razón va hacia donde va, por qué razón tiene un objetivo y de qué manera ese objetivo debe ser cumplido. Así también todo el entorno que se nos plantea en el texto es llamativo en ese sentido, que sobresale y que se escapa un poco de lo que vendría siendo el freak power tradicional. Esa idea de que simplemente la locura es locura porque sí, per se, y se desarrolla en sí misma, sino que acá nos va dando el autor, a través de su narrador, una explicación cabal y bien profunda de por qué razón el protagónico es lo que es y por qué razón las cosas pasan por las razones antes mencionadas. Entonces, eso creo que es uno de los matices más importantes del texto, tratando de no ahondar tanto en lo que el autor más adelante va a mencionar. Pero sin lugar a dudas es un libro que es necesario leer. Además, considerando que con esta producción de este tipo de textos acá en la zona, ya no tenemos que estar buscando este tipo de literatura en la capital, no tenemos que estar buscando este tipo de literatura en el extranjero, así que nos basta con dar una vuelta, echar una mirada a nuestros alrededores y nos vamos a encontrar con un escritor local que está experimentando en un género que es muy poco común en estos territorios. En un territorio como el nuestro, un territorio de índole más campesina, en donde este tipo de cosas de repente como se concentran en las ciudades o en las grandes ciudades, que en este caso es el lugar donde ocurren ciertos acontecimientos,
pero que proviene desde acá, o sea, que viene desde la cultura local. Entonces es una cosa bastante novedosa, tanto en esta arista propia del autor, que escribe desde el mundo local, un mundo completamente nuevo, y también desde la producción y la parte estética del texto. Quiero volver a destacar, para que lo tengan muy presente, que si buscan un libro para leer que pueda satisfacer estas necesidades de encontrarse con lo extraño, XLP es el libro, porque no tan solo te va a ofrecer lo extraño, sino que también un sentido, que es principalmente, uno como lector se va dando cuenta, que es una de las cosas de las cuales carece el tipo de literatura propia de la generación más freak de nuestro presente. Entonces, bueno, no quiero ahondar más en el trasfondo del contenido ni nada para no comenzar, porque ya estoy a puertas de dar un spoiler así que prefiero dar el paso a Juan Duarte, el editor de este texto, así que muchas gracias, y gracias, Alex, por esta oportunidad. Gracias. Aló, ¿se escucha bien? Bueno, junto con saludarles, agradecer también toda la asistencia, agradecer a Alex principalmente hoy la invitación, tanto como en general agradecerle darme este espacio. Este trabajo resultó ser bastante catársico, como comentó Luis. Con Alex nos conocemos desde ya años, comenzando como su pupilo en un taller de poesía y claro, concretándose ahora en este trabajo de edición en una novela que a la vez es la primera novela de Alex y creo que en muchos sentidos es una primera vez en trabajos literarios, en cierto modo. Ahora, me tomo un poco del concepto que estaba comentando Cristian sobre que sea una novela escrita por un santacruzano, pero situada en Santiago. Suena un poco extraño pensarlo porque existen en Santa Cruz mismo referentes como Daniel Barrogrés, gran dramaturgo, padre del teatro realista, cuya obra más famosa es Como en Santiago, la cual establece una crítica a esa actitud de constantemente estar mirando cómo hacen las cosas en la capital, en este caso en Santiago, que en la época ya existía una dinámica que creo que no deja de existir a día de hoy en muchas partes, de mirar en regiones cómo están haciendo allá en Santiago las cosas. Bueno, este libro sí, se ubica, de hecho el mapa yo me atrevería a decir que está inspirado en el mapa de Santiago Centro. Fue un trabajo también bastante técnico desarrollar ese aspecto, porque es una travesía de supervivencia y locura, pero yo creo que en ese aspecto es lo particular, porque si bien podríamos haber situado esta novela incluso en un mapa inspirado, por ejemplo, en Santa Cruz mismo, sería algo ya hecho. Daniel Barrogrés ya creó Santiaguito, que es como en Santiago, la obra de Daniel Barrogrés, Santiaguito es este pueblo con una semejanza al Santa Cruz de la época, que buscaba constantemente parecerse a Santiago dentro de esas autoridades que, claro, dentro de la sátira que era este dramaturgo, eran autoridades de la época, la educación era otro tema, pero bueno, estaba este tema de mirar en este Santiaguito constantemente a Santiago. Ahora yo creo que somos capaces desde Santiaguito de mirar a Santiago y hacer algo bueno con eso, pero con lo que tenemos acá en Santiaguito. Creo que ese es un gran mérito, porque esta locura del personaje no podría ser sin considerar, y esto lo comento en el prólogo, que Alex pocas veces ha transitado por Santiago, más allá de una visita. Yo he estado en Santiago también como un transeúnte en cierto modo de regiones. Constantemente, como diría Mariano Latorre, el provinciano de Santiago. Y es también una experiencia, y habla bastante de las dinámicas del país a nivel histórico, el tener que estar siempre mirando a Santiago, y creo que con esto lo podemos mirar de otra manera. Creo que incluso sin ser santiaguinos nos podemos imaginar otro Santiago, y este va a ser un lugar delirante, tan delirante como lo podamos imaginar nosotros desde acá.
Y este delirio es el que permite un movimiento constante entre el humor y la tensión, entre bromas bastante... también me tomo de la palabra de Christian Fricke, no sabía si decirle ñoña, pero el libro tiene ese grado de empoderamiento, friki, ñoño, estas personas que siempre fueron un grupo marginado por gustos respecto, no sé, a animación japonesa, películas de terror, películas de ciencia ficción, cómics, qué sé yo. Y hay un grado de un eslogan que yo llamaría ñoños al poder, que en este sentido también se aplica a esta idea del delirio, porque es un personaje que, si bien está tan ensimismado en estas ficciones, así como el Quijote lo estaba ensimismado en los libros de caballería, tiene sentido que si el Quijote se quiso volver un caballero, este tipo crea que lo están persiguiendo los reptilianos. Me parece razonable en ese sentido asimilar la ficción y la locura como un puro elemento, y que este permite reír como hacer denuncia, por ejemplo. Tampoco se puede dejar de considerar que un punto de nacimiento para este libro es la situación país que se vivió con el estallido social de octubre, con la posterior pandemia, con las elecciones. Más allá, como decía Luis, de tomar un partido político, son movimientos, me atrevería a decir, históricos, que marcan una narrativa. Todas las narrativas están marcadas por una época. Existe, por ejemplo, en estudios literarios últimamente un gran análisis sobre la literatura de los hijos, que es una generación que viene después de la generación de dictadura, la gente que era niño durante la dictadura. Entonces yo creo que podemos ir siempre un paso más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la generación que se crió viendo, no sé, Mazinger Z, Robotech o cualquier cosa que hoy se consideraría dentro de este espacio de los freak, dentro de este espacio de los ñoños? Y aún así, uno podría pensar que este libro se reduce a eso, y no, yo creo que toma una profundidad con reflexiones que, por lo menos a mí, durante el proceso de edición me calaron hondo. Hubo un proceso de edición que a ratos fue incluso gracioso, creo que tengo que decir. La dinámica en trabajo de dos personas siempre es un espectro gigantesco de emociones. Pero hubo momentos que en verdad me conmovieron, me tocaron una fibra personal, considerando esto un trabajo de cierta manera. Creo que eso habla de la gran calidad de narrador que tiene Alex, porque crear un personaje yo creo que no es algo tan difícil, pero lograr hacer que el lector sienta empatía por él, creo que eso es un mérito enorme. Así que con eso felicito a Alex hoy en el lanzamiento del libro, y le agradezco nuevamente haberme permitido editar su novela y también el prólogo haberlo hecho. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes, bueno, ya son buenas noches en verdad. Lo primero que quiero hacer, y es una costumbre que todos debemos tener, es agradecer. Ya, yo lo he estado tratando de aplicar en mi sistema de vida, en mi trabajo. A veces no cae muy bien, es entendible. Pero quiero agradecer su presencia. Hay amigos, hay colegas que nos hicimos amigos, hay familia, hay autoridades que me conocen. Estábamos afuera y me dicen, te conozco desde chico. Sí, lamentablemente sí, cuando uno hacía tonteras. Pero hay mucha gente que nos guardamos cariño. Yo sé que la gran mayoría que está acá, yo a todos más o menos lo ubicaba o algo teníamos en común. De partida, muchas gracias por eso. Segundo, y esto lo quiero dar un énfasis súper importante, la cultura de Santa Cruz, independiente del lado político, de lo que sea, quiero agradecer profundamente, sin bandera, sin nada, a don Luis Navarro, porque es un gestor cultural tremendo que da los espacios, genera instancias y cumple con el cometido de gestionar la cultura en Santa Cruz y moverla y entender que la cultura no es un espacio, un microespacio, sino que si nos basamos en la teoría de los sistemas, vale decir un macrosistema constituido por varios sistemas pequeños que confluyen entre sí. Y eso es cultura, somos
todos tenemos algún aspecto cultural en ese sentido, así que muchas gracias por eso. Y aquí quiero dar un énfasis súper importante a la gente que me acompañó en la escritura, que es mi señora, y le pedimos que lo enchufaran a mi hijo a la Matrix, está en el teléfono, pero porque vamos a hablar algunas cosas del libro que se las hemos ocultado y se las vamos a ocultar hasta cuando sea más grande. Pero mi señora, doy unas gracias tremendas porque fue un espaldarazo en un momento súper complejo en la escritura del libro. Y a mi pollo chico que no me está pescando, pero gracias también. A mis padres y también a mi suegra que la quiero mucho. ¿Ya? Ahora bien, el libro partió escribiéndose en un contexto súper adverso. Me iban a amputar un pie. Me dijeron, ¿sabe qué? Ay, el silencio, ese es como lo he hecho. Sí, bueno, es verdad. Iban a ser mi hijo y me dice un doctor, ¿sabe qué? Un doctor de la zona se equivocó en un diagnóstico. Pensó que era una verruga haciendo un tumor y metió láser. ¿Ya? Sí, suena mal, pero se vio peor. Y metió el láser el caballero. Vamos, una vez. Hasta el punto de que ese láser infectó la herida y empezó a hacer un concepto que yo no conocía, la necrosis. ¿Ya? Y de ahí me surge la idea, chuta, voy a ser papá. Quedaba un mes para que naciera mi hijo. En ese periodo, cuando iba a nacer mi hijo, yo calladito, sin receta médica, sin ni una cosa, como soy bueno para los tatuajes, que no me ve, me empiezo a tatuar, y me inyecto una inyección de anestesia para el parto de mi hijo. Nace mi hijo y digo, los dolores eran de tal manera, a carne viva en el hueso, esto no pinta bien. Bueno, yo dije, una amputación, uno puede vivir por una pierna, tal lo transforma en una rueda, no sé. Olvidar eso. Bueno, la gente que me conoce sabe que soy desubicado, excepto como que ¿se escucha eso? No. Se le acabó la pizza. No, ahí estamos bien, gracias. Y después de eso yo me recuperé, entre comillas. Quedé con un forado en el pie bastante interesante, pero se moldea el zapato. Y bueno, en eso parte otra, empiezo con ciertos dolores. Y resulta que los medicamentos que me habían dado para el pie produjeron un problema en los intestinos tremendo, que no daban con el diagnóstico. Iba al gimnasio y todo el cuento en el periodo que conocí a este caballero, a Juanito. Y me dice, ¿sabe qué? No sabemos qué tiene. Ya, y así pasaron 6 meses. Y 6 meses sin comer. No se nota, sí, lo sé, eso ya es importante que se diga. Ahora estoy comiendo, sí, harto. Pero en ese proceso que fue completamente doloroso, empiezo a escribir un libro a razón de autocuidado y siendo súper honesto a razón de despedida. Los dolores eran muy intensos, a veces no dormía. Yo después de esa experiencia quedé con insomnio. No duermo bien y duermo poco, pero veo harto Netflix. Y bueno, empiezo a escribir un libro en señal de despedida, avancé harto y después me recuperé. Eso fue lo chistoso. Y llevaba tanto avanzado y dije yo, ¿qué hago con este libro? Y fue tanto esfuerzo involucrado en escribir algo. Y empiezo a hablar con don Juan, que en ese tiempo era estudiante. A todo esto Juan es uno de los mayores orgullos que uno puede tener en la vida. Déjame decir por qué, porque puede ser bueno, puede ser malo, pero el orgullo que uno siente es porque yo como tallerista soy muy malo, horrible. De hecho no les recomiendo ir a los talleres que uno hace. Y dentro de esos talleres conocí gente muy capaz, muy bonita. Y entre eso estaba este señor. No le sirvieron mis clases, pero sí le pudimos ayudar de otra forma, que es la parte humana dentro de la literatura. La literatura no es solamente leer. Uno no escribe solamente porque leyó libros, uno escribe porque vivió,
uno escribe porque sintió, uno escribe porque se equivocó y metió las patas, uno escribe porque lloró. Y este señor, junto con otra señorita que está ahí delante, que es Valentina Atenas, que viene de Chépica, me ayudaron a crecer como persona porque logré cumplir un sueño, y esto es muy egoísta, de ver dos personas surgir tan alto y convertirse en personas fuertes y en convertirse en personas que están cambiando el mundo. Y eso es para uno el orgullo. Ahora volviendo al tema del libro. En ese periodo que conocí a Juan, fue una situación sumamente conflictiva porque me vi con un libro y bueno, siempre quedé con los dolores, con cierto achaque de viejo siendo un cabro joven. Y en la escritura, en el proceso de escritura, le dije, Juan, sabes que no sé qué hacer con este libro. Y empezamos a trabajar ahora se cumplirían 8 años que empezamos a trabajar en este libro. Y en ese libro me fue orientando un poco Juan. Y ya después empecé a agarrar vuelo y empezamos a escribir. El libro yo no lo podría explicar mejor. De hecho, a las personas que están acá se les pidió que estuviesen acá, no porque son amigos, sí, son amigos, era como uno de los requisitos. Pero sí porque en algún momento, estas 3 personas que están acá van a publicar y van a sacar un tremendo libro. Y yo quería invitarlos porque quiero decir que yo fui el primero que los invitó a que se sentaran acá adelante. Porque son personas, primero, que escriben mucho mejor que uno. Segundo, que tienen una proyección enorme. Y tercero, siempre hay un 3, pero no había un 3 en esta oportunidad. Pero eso. Ahora, el libro en general, en ese proceso que empezamos a escribir, como fueron tantos años, me dio el tiempo y me dio el lujo de poder escribir, pensar en un personaje. Habían semanas, meses que estaba pensando una idea de personaje, lo llevaba, le daba vueltas, mil vueltas, hasta armar un personaje. Después empezamos a armar un capítulo, otro capítulo. Y fue obsesivo, doloroso, y no solamente fue ese el cuento, porque el personaje en sí, si bien es cierto un loco, que uno ocupó las estrategias más cercanas que tiene uno, que como soy psicólogo, la locura no existe en realidad, existen diagnósticos y todo el cuento, y usamos un tipo de diagnóstico determinado para crear una estructura de personaje, que vivía una historia, que lo siguen los reptilianos, en donde se viven desigualdades sociales, en donde el planeta lo están matando, en una playa muy parecida a Quintero que no es Quintero, en un país parecido a Chile que no es Chile, en donde se juzga al homosexual, en donde se castiga al transexual, donde a quien piensa diferente lo miran diferente, a quien nos obliga a amar. ¿Cómo debemos amar? A una persona tatuada lo echan de un supermercado de acá de la zona. Ah, sí, se acuerda ahí por ahí una persona que era yo, sí, me echaron. Bueno, así me veo bien, pero día de verano me echan de los supermercados. La discriminación es tan fuerte, es tan dolorosa, que la política, lo político y la política no hacen discriminación de eso. Entonces hacía falta, nació escribir un libro desde una perspectiva de un personaje loco que pudiese estar o no pudiese estar loco. Y se escribió un libro doloroso. Se escribió un libro que el primer capítulo era un enganche. Porque el capítulo 2, si la persona llega al capítulo 2 es porque tiene buena tolerancia a la frustración. De ahí para adelante se torna caótico. Y es una locura. Ahora, en este libro podemos decir que el resto de los libros no me fue bien escribiendo. Probablemente escribí algo no bueno. Tengo que ser sumamente crítico en ese sentido. Los 4 primeros libros fueron malos. Y pasó un hecho súper interesante que lo hemos vivido con Juan. En este libro nos hemos estresado mucho porque nos fue bien. Y yo no pensé que me iba a estresar porque algo está resultando. Quizás es la costumbre que a uno siempre no le vaya tan bien en algunas cosas. Pero tiramos el libro a 52 editoriales. De las 52 editoriales se mostraron interesados 30. En mi otro libro las tiré a 60 editoriales y ninguna se interesó. En esta fueron 30. Una nos ofrecía, dos nos ofrecieron publicar el libro completamente gratuito. Una nos pedía una condición bastante
que nos tiramos para atrás. Nos pedían sacar a completa la edición y todo el cuento. Y Juan era el editor. Y la otra nos ofreció El cielo, el mar y la tierra y mucha difusión y cumplieron. Y con esa editorial, que es la editorial Trayecto, nos quedamos. Ahora, ¿cuál fue lo divertido de todo esto? Publicamos se hizo el lanzamiento oficial el 16 de julio del libro en el Metro de Santiago, y que todos los que trabajamos con Trayecto, y también está Juan Cristóbal, que también trabaja con Trayecto, un muy buen escritor también por lo demás. Me fue bastante bien, o sea, el día que llovió con todo énfasis en Santiago, juntamos alrededor de 50 personas y llenamos el metro. La editorial le llamó la atención. A la semana siguiente, por ahí entre el 16, qué sé yo, estábamos en el top 20 de Busca Libre. Busca Libre es como la plataforma donde se compran, yo hace poco me enteré de eso, sí, por eso les explico, donde se compran los libros por internet y todo el cuento. Después de eso entramos Almacén en París, no, es París, el carnet. Entramos a París, entramos al retail. Yo lo que más critico en el libro es el retail, así que fue como... Es un espía el libro en el fondo, estamos vendiendo el veneno por dentro. Se creó ¿cuánto es? ¿Spotify? Esa cosa, el Spotify. Sí. Podcast, audio, eso es lo que dice mi editor, muchas gracias. Con el libro. Y el libro tomó revuelo y el libro está siendo bastante leído, lo cual involucró que fueran muchos aspectos importantes con algo escrito que yo hasta el momento no lo he sabido manejar muy bien porque soy medio antisocial en el aspecto personal. Pero si de algo puedo hablar del libro, y haciendo un resumen sin ser muy extenso, es que el libro se escribió, fue mucho el trabajo por mucha gente. De hecho, el profesor Cristian me ayudó in situ a hacer una parte que yo estaba estancado por un año estancado, sin poder resolver, que fue el capítulo 8. Me dijo, oye, pero hazlo así, pues, ¿cómo tan...? Tiene razón, profesor. Y me hizo una cátedra de como hora y media explicándome cómo poder avanzar. Entre ese tanto, el libro en sí, el personaje dibuja. Entonces tuvimos que ir adecuando, si ustedes ven adelante hay unos cuadros, tuvimos que ir adecuando un estilo de dibujo. Partió con una sencilla razón. Nos cobraban como 60.000 pesos por dibujo. Yo dije, chuta, quiero 10 dibujos, no me conviene. Y empezamos a dibujar, y ahí fue otro tema tortuoso, porque si bien es cierto, yo dibujaba, pero no dibujaba como quería para el libro. Hice varios cuadros, y ahí sale mi editor y me dice, ¿sabes qué? Están todos malos, no sirve ninguno. Ya, ¿por qué? La amabilidad típica de editor. Sí, aquí, ¿sabes qué? Hay un punto que no se dice, que es el que quiero tocar. Con el editor casi nos agarramos a combo una vez. Varias. Una vez. Una vez. No hay que decir varias, hay mucha gente. Y fue porque, claro, él me ponía la cadena y a veces me soltaba la cadena como, oye, estás escribiendo mal, estás escribiendo bien, o esto no sirve, escribiste algo que está completamente malo, ¿no? ¿Cómo podía escribir algo así? Y había que reformularse. Mi señora se ríe porque sabe que es verdad. Y entre eso surgió también la parte gráfica. Me dijo, mira, el personaje es un personaje de escasos recursos, que viene de una playa muy parecida a Quintero, que no necesariamente es Quintero. Eso nos recomendó un abogado que dijésemos. Y el protagonista tiene que dibujar a lápiz pasta. Ya, todos los dibujos a lápiz pasta. Y tiene que ser con el lápiz pasta más de fácil acceso, el lápiz pasta Bic. Por lo tanto, todas las ilustraciones que están del libro están hechas con el lápiz pasta Bic, el de 150 pesos. Pero para llegar a usar el lápiz pasta Bic es un dibujo sin error, sin la goma. Entonces fue horrible trabajar con... Y hasta el final ya uno se acostumbró, pero fue horrible. Y después viene otro proceso, cuando el personaje no dibujaba tenía que ser realista. Y ahí fue otro proceso de dibujo, que ahí fueron otras amanecidas más para sacar una técnica de dibujo que fuese realista, que ahí tú tenías libertad de técnica. Por ejemplo, el primer dibujo de ella, Don Luis lo puede mostrar. Ese
se demoró un año en dibujarse, aprender a sacar una técnica de dibujo que fuese realista. Entonces, el libro en sí tuvo tanto trabajo en el sentido de decir, ¿sabes qué? En la parte gráfica, en todos los sentidos había que hacer un dibujo. Después estuve alrededor de 6 meses sacando la portada del libro. Se la muestro a mi editor y adivinen qué dijo. No sirve. No sirve el libro, la portada. Sí, mi señora siempre decía que no servía la portada, pero yo era porfiado. Yo decía, no, si esta portada está bonita. De hecho, 6 meses trabajando en un dibujo era como, oye, esos 6 meses. Ahora está en la basura el dibujo, pero... El hecho es que después fuimos probando portadas y ninguna gustaba. Mi señora pinta muy bien, es una tremenda pintora. Y ella me dijo, mira, pescó una hojita, empezó a dibujar, algo así yo te digo del libro. ¡Pah! Y saca un dibujo que lo tratamos de colocar en el libro. De hecho, era la portada del libro. Lo mandamos a la editorial. La editorial nos dice, no sirve. Entonces sacamos la idea de mi señora y se dejó escrito como logo. Fue un acierto porque ahora el libro se está vendiendo gracias al logo de la Naranja Mecánica, la librería que leo también lo tiene. Entonces fue algo muy sencillo que ayudó en ese proceso. O sea, muchas cosas nos sirvieron y otras nos censuraron también. No podíamos hablar, de hecho no se nombró ningún presidente, nada por el estilo, para no meternos en dramas legales, porque después tuvimos un asesor legal. De hecho tuvimos 2 abogados involucrados en el libro. Y de hecho ya tenemos una, no sé si amenaza, pero ya que nos van a denunciar. Sí, pero eso lo va después. Para cualquier fin legal, esto ocurre en otro país. Claro. Sí. Jugamos con eso, se entiende que puede ser Chile, pero a lo mejor no es Chile. Entonces el libro está generando revuelo en ese sentido. O sea, si a nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tu libro te voy a demandar, dile, porque no sirve. Y en ese proceso estamos ahora. Es un libro escrito del dolor y es un proceso sumamente largo. Largo escribir este libro. Ahora nos ha ido bien y eso es bueno. ¿No? Yo digo bien ahora porque quizás estuvimos en el top 20 de Busca Libre como el Chino Río, así. Justo vieron y estábamos ahí, después ya no estamos. Quedaban como 15 copias del libro en Busca Libre ayer. No sé cuántas estarán disponibles ahora. Pero el libro en sí es una invitación a un cambio sociocultural, es un cambio dejando de lado los valores políticos y la política en general, que la política es muy sucia. Es una voz sin miedo, es una voz que apela a la igualdad, que apela a que las personas diferentes vamos a conquistar el mundo. Es una voz de decir, ¿saben qué? Aquí estoy, poniéndole el pecho a las balas. Ese es el sentido del libro. Y si me extendí mucho, les pido las disculpas correspondientes. No es mi intención, y si soy muy disperso, también les pido la disculpa, no lo he podido cambiar con el tiempo, esa forma de ser. Y les agradezco también que hayan estado. Yo sé que viene una ronda de preguntas, don Luis, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso, estimado, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, un comentario? No sé, ¿alguien que al decir algunas palabras? Creo que había un palo blanco, ahora es cuándo. Bien, Daniel Opao. ¿Cuál es su nombre? Consulta. El desquiciado. ¿Ahí sí? Consulta, el desquiciado. ¿Qué tal Alex es? Nada. Cero. Cero. De hecho, hubo un transcurso dentro del proceso de escritura que lo despersonalizamos. Mientras estábamos ocupando una estrategia de escritura que es la programación neurolingüística, que en la ciencia aplicada, cómo empezamos a aplicar la ciencia dentro del proceso escrito, despersonalizamos al personaje y creamos un personaje nuevo. De hecho, no figura el nombre de la madre, no figura el nombre del padre, del abuelo, y el personaje tampoco tiene nombre.
Por lo tanto, el personaje pudiese existir como no pudiese existir, como que pudiese ser, como que no pudiese ser. De hecho, la interpretación que tú le vas a dar al libro al final, hay 7 finales que yo pensé. Entonces, y de hecho el que yo creo que está escrito, está escondido y no lo ha descubierto una persona, porque se lo tuve que decir, él no lo descubrió, pero bueno. Pero no, nada, en absoluto. Sí se cuentan algunas vivencias por ahí que uno pudo haber tenido, pero nada. Muchas gracias, don Danielo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aprovechen porque, no sé. Acá, don Gabriel. Don Gabriel. Ya, bueno, yo no he leído el libro, creo que me lo voy a leer de todas maneras, porque hace años conozco a Alex y a su papá, que somos amigos. La pregunta mía sería, ¿existe algún símil con los grandes escritores con relación a la obra que tú has desarrollado, en este caso, digamos, Gabriel García Márquez con su Macondo, en 100 años de soledad, o no sé, otros escritores de talla mundial? ¿Existe algún símil o solamente parte de tu idea general? Porque también me hablan de que es como un Quijote, es como un personaje quijotesco. Es medio loco también, ¿no? Yo le voy a dar una respuesta, pero la respuesta que la tiene que dar ahí es el lector. Porque yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? Me gusta Charles Bukowski, que era un depravado. Me encantaba, me encanta Charles Bukowski. De hecho, me gusta todo lo que no se puede leer, lo que a mí me gusta. Entonces, no lo puedo decir así, pero sí lo puede decir un lector. Que el lector es el que va formando una concepción del escritor. Y en ese sentido, el editor es el que leyó más el libro y puede hacerse una crítica de eso. Y me gustaría que me permita que él le responda esa pregunta. Gracias, Alex. Claro, yo justamente diría que podría considerarse un tanto quijotesco el personaje, o por lo menos el planteamiento de la historia. Hay una tradición literaria con el aspecto de la sátira, que en el caso del Quijote es que, de hecho, muchas veces se lee mal el Quijote porque la gente entiende que el Quijote es un caballero andante, pero no. El Quijote es un viejo loco que leyó muchas novelas de caballeros y se crea un caballero andante. De hecho, por eso también había comentado lo de que en este caso es un tipo que se crió leyendo cómics, viendo animaciones, toda esta cultura de ciencia ficción, y ahora cree que su realidad es una ciencia ficción con reptilianos que lo persiguen. Y rayos láser, y naves, y abducciones, todo lo que implica. En ese sentido, sí es bastante quijotesco. También nos sirvió mucho la matriz del Quijote en el aspecto por la que fue pensada, porque esta matriz de sátira permite decir cosas sin decirlas. Por ejemplo, en esta novela, uno puede entender que hay situaciones que son muy parecidas a la vida real. Por fines legales, con Alex tenemos que decir que no pasan en Chile, ni por si acaso, pero son muy parecidas a la vida real, y este personaje piensa que son los reptilianos quienes están gestionando estas situaciones. Pero el lector puede ir un poco más allá y entender que pese a que es chistoso que el loco crea que los reptilianos lo están persiguiendo, hay cosas que quizás están pasando y no se da cuenta, o se da cuenta de otra manera. Y ahí es donde va lo que decía Alex sobre la diferencia, que al final, ¿qué tan realmente es una persona loca como alguien que está viviendo mucha realidad pero lo está percibiendo de otra manera? En ese sentido nos sirvió mucho pensarlo como quijotesco. Ahora, si hay algún punto de referencia, yo lo creo complicado. Como dijo Alex, uno puede tomar la lectura que le gusta. Sí, tenemos constante discusión, como que Alex cree que hay un final, yo creo que hay otro final. A Alex le gusta Bukowski, a mí me carga Bukowski. Sí, años. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar de puntos de comparación es complicado, porque tratamos de hacer justamente algo que no fuese lo que se estaba escribiendo. O creo que esa fue la impresión que me dio Alex y la comunicación que tuvimos durante el proceso de escritura y edición. Ahora, esa es la opinión del editor. Que yo, como autor, no soy de los autores que dicen, no, yo hice todo. Mentira. El editor es una parte fundamental dentro del proceso de escritura. Y eso, sí.
Un poquito. Ahora, en razón a lo que dice Juan, nos basamos en la sátira. Y en la sátira hay muchos libros y personajes que también tomamos. También tomamos personajes de anime. También tomamos V de Vendetta. No sé si alguien ubica a Alan Moore. Ya, V de Vendetta. La película, pero hay un cómic. Entonces, tomamos muchos referentes. De hecho, la película es un bombardeo de referentes. Hay ciertos personajes que están en el infierno también, que se hace alusión, pero no se dice quiénes son, y son que obedecen a la política chilena, que andan por ahí, pero no se dice quiénes son tampoco. ¿Ya? Ahora sí, damos. ¿Qué tal? Me llama la atención el libro, la verdad no lo he leído, pero sabes que un poco lo que hablaba Juan se escucha, ¿no? Ahí sí. Siguiendo un poco la idea de lo que hablaba Juan, tengo una duda, y bueno, ojo, no he leído, quizás por eso no lo entiendo, obviamente asumo que se responden muchas cosas al leer, que tú me hablas de que es un personaje un poco friki, asumimos que es un poco ensimismado, que tiene como este mundo en donde además lo están persiguiendo los reptilianos, un poco quijotesco, como decía. Sin embargo, él tiene una percepción del mundo súper amplia, y es capaz de ver, por lo que ustedes explicaban, es capaz de ver un montón de problemas, tanto sociales, medioambientales, pero desde una abstracción. Entonces no sé cómo se conjugan esas dos visiones en un personaje que puede ser dado por la locura que ustedes dicen, pero me llama profundamente la atención de cómo lograste conjugar estas cosas que en apariencia son contrapuestas. No sé si me... Correcto, ese fue un desafío tremendo que nos costó muchísimo. De hecho, ahí está, la conjugación se llama un concepto científico, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es como un mensaje lo fuimos reiterando en distintos capítulos para que los procesamientos cognitivos entre capítulos o entre mensajes lo fuera reconociendo la persona. Ahora, en palabras más sencillas. Por favor. ¿Sí? En palabras más sencillas. La forma de escritura que ocupamos nosotros es interpretativa tuya. Por lo tanto, tú vas a ir entendiendo que el personaje no sabe que eso es, sí, la vivió mal, pero no lo entiende. Él piensa, por ejemplo, que salían peces mutantes como en Los Simpsons. Entonces él empieza a hablar como que en Los Simpsons estaban pasando eso. Y justo, mira, desapareció por ahí en el sur del país una mujer que estaba protestando porque iban a desaparecer un cementerio indígena. Y apareció ahorcada. Se suicidó de 3 tiros por la espalda. No, eso, Cosas que no pasan en Chile. Cosas que nunca han pasado. Y de hecho el personaje lo dice de otro contexto, justo cuando va conversando con su abuelo, que también es un protestante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué friki? Protestante en la religión. Ah, pero gracias, protestante. No, participa en protestas. Edición en vivo. Edición en vivo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un personaje friki. ¿Qué es friki para muchos de los que no saben? Es una persona que está más cercana a la cultura pop, que ve animes, ve cómics, es una cultura distinta, todo lo distinto es un quiebre dentro de los factores culturales que se van entendiendo o socioculturales. Entonces este personaje sí vio los Thundercats. Danilo puede hacer, ¿qué en esa época? Robotech, no sé, Popeye, Tommy Jerry, claro, eso en blanco y negro. No, que somos amigos, por eso digo. Pero básicamente eso, es un personaje que, imagínate una persona así, imagínate que cierto político dijo que los Naruto empezó el tema del estallido social. Los Naruto, sin tener idea que eran los Naruto. No, los Naruto, claro. Es que la señora dijo lo de los extraterrestres. Ah, sí, no, pensé que los Naruto me está diciendo que eran extraterrestres. Bueno, Los no, Shinoi. ¿sabes qué? Es que a mí me llama profundamente la atención esa conjugación. Pues de hecho, una como de las razones por las que leería mucho el libro, aparte de lo que es súper interesante de lo que han contado, es eso. Me parece súper espectacular cómo te conjuga desde un poco ensimismamiento hacia la percepción general. Y desde este personaje que en el fondo tú me dices que tampoco entiende tanto, entonces hay una suerte de inocencia, o sea, lo que yo me estoy imaginando, entonces creo que está súper interesante, me llama la atención profundamente. Mira, mis compañeros aquí no quisieron dar spoiler, pero de hecho al final del libro ocupamos una serie de anime que se llama Evangelion.
Ahí un profesor de arte movió la cabeza, sí. Profesor de historia también, que hace poco lo estamos llevando por el lado oscuro de la fuerza, así que... Eso, ¿alguna otra? Aprovechen de preguntar si... Yo pienso que se puede hacer un gran acierto precisamente en este tema, relacionado con la actualidad, ¿no? Que la mayor parte de la juventud vive esto de sus personajes que se mencionan. Pero me llama la atención, el lenguaje del libro es tan brutal como lo plantea Charles Bukowski, por ejemplo, en La senda del cerebro, los dibujos con las mujeres. Ay, ¿usted ha leído? Sí. Sí. Sí, y de hecho le va a interesar más, porque se acuerda usted que hace 12 años atrás, más o menos, lo entrevisté. Lea el capítulo 4. Es que hay personas interesantes en la vida que uno se topa. De hecho, el libro fue preguntado por mucha gente. Le preguntaba a mi señora, oye, ¿será adecuado? No. Le preguntaba a Juan, no, tampoco. Entonces ahí fui moldeando el proceso de escritura. Y dentro de eso entrevisté varias personas. Entre eso estaba el profesor, porque tiene una historia de vida que podría escribir un libro perfectamente de su vida. Y sería bastante interesante. Hasta medio censurado en algunas partes, ¿no? Correcto. Así que, sí, profesor. Profesor, ¿cómo está? Un artista. Alex, un placer estar acá. Una pregunta con respecto a los finales de Evangelion. ¿Hay algo de jugo de naranja por ahí en los finales? ¿Cómo lo? Algo de jugo de naranja en los finales. Sí, mucho. Eso. Es que es una pregunta muy profunda la que él hizo. Pero yo la entendí, sí. Gracias, profesor. Hay que leer el libro y ver Evangelion también. Sí. Está en Netflix. ¿Alguna otra pregunta? Don Germán. Ahí también, ya. Alex, bueno, un placer estar acá con mi hija en esta oportunidad. Mira, una pregunta que estaba pensando hace un ratito. Yo no sé si todas las personas que escriben tienen lo que voy a preguntar en la mente, pero dentro de lo que tú esperas de las personas que vamos a leer, leyeron o tienen en la mente leer el libro, ¿tú tienes algo en la mente que ellos que quede grabado? ¿Tienes algo así como, pucha, ojalá que a todas estas personas esto les quede grabado en su mente para siempre? No sé, no estoy hablando de algo así tan trascendental, o puede ser algo entretenido, algo loco, algo dinámico, lo que sea, pero algo que tú esperas que las personas se queden con eso. Me mataste con la pregunta, Sí, esa era una de las preguntas que habíamos conversado que ojalá no la preguntaran. Hay tres, una de esas. Germán, yo creo que esa pregunta va porque nos conocemos desde que éramos chicos. Y valoro tu pregunta porque muestra que tienes un conocimiento respecto a uno que te lo agradezco muchísimo. Yo te quiero mucho, amigo mío. Sí, que todo lo que se ve está hecho para ser cambiado. Y que no hay cosa que no esté hecha para cambiarse, para mutar y para hacer el mundo justo. Eso es lo que yo espero, pero al final lo que ustedes entiendan es lo que va a contar. Simplemente, en otro aspecto, es más que nada que gusten de un libro. Que sencillamente el libro está escrito para alguien que a lo mejor no es muy amigo de la lectura. Está escrito así, sencillo. De hecho, el primer capítulo es el enganche, el segundo ya lo ponemos más difícil. Pero es eso, que el mundo está hecho para que usted lo cambie. Y si ve desigualdad, no se calle. Y si ve que tratan mal a alguien, háblelo. Si ve que a una persona que piensa distinto, que ama distinto, lo callan, háblelo usted.
De eso se trata, no es por religión, no es por política, es por un sentido de humanidad y de igualdad. Eso es lo que se trata de hacer en el libro, no hay otra razón. ¿Y por qué la población? Yo aspiro a una población más joven, porque de ellos son nuestro relevo. Pero los adultos también lo son. Ay, eso no. En 4 años más. Estimada. Correcto. De tu padre. Un gusto recibirte aquí en Santa Cruz nuevamente. ¿Sigues con tu gusto por la música? Me da gana escucharla hablar porque ella me conoce de chico. No nos vemos siempre. Nos vemos, me saluda muy amorosa. Sí, ya. Lo dudo. ¿Qué me va a preguntar? Quería saber, porque por lo que vemos eres un hombre lleno de talentos. Un joven talentoso santacruzano y desde la mirada política de la que tú señalas no ser parte, y nosotros sí, porque somos concejales. Es muy interesante esta propuesta, ¿ya? Con esta dimensión distinta de la juventud, de lo que quiere hacer el cambio. Veo que eres papá también. Y XLP también es una obra, es un hijo, para ti es un hijo. ¿Qué esperas tú de este hijo? No mirado desde el mundo comercial, ¿ya? Tú tienes una propuesta de cosas para cambiar. Hablo de la sociedad, de lo que quiere la sociedad hoy día, que tu generación está gritando de esta manera. ¿Qué esperas tú de este hijo que es tu obra? Sí, me cuesta verlo desde el punto de vista no comercial. Yo espero que se venda. Es como lo primero. De hecho se está vendiendo, pero quiero que se venda más. Pero del otro punto de vista, el libro se escribió con mucho temor. Primero, el temor al absurdo, es decir, hoy lo que estoy escribiendo es una tontera. Y las personas que lo pudiesen leer, este escribió pura lecera. El temor al ridículo, el temor a enfrentarse a esa realidad fue un temor que lo tuvimos que parar. Pero si usted me pregunta qué yo pretendo con el libro, es la misma respuesta que le di a Germán, que es un cambio. El mundo no nos estamos mirando a la cara, nos estamos sintiendo. No es un tema de la mascarilla, lo que pasa es que estamos desensibilizándonos. Hay un punto que no es la política. Hay dos conceptos que son súper importantes dentro del punto de vista teórico diferencial. Los aspectos antropológicos lo dicen. Está la política y está lo político. Lo político es el concepto más filosófico, más profundo que puede tener el individuo, lo dice de la matriz. Pero hay otro punto que es álgido, que es la política, las gestiones que se están haciendo, lo sucio que puede ser eso. Mi libro, por razones familiares, porque también tuvimos un proceso que el libro se pensó de la siguiente manera. Si salía Cast, teníamos los resguardos necesarios con el editor por ciertas políticas públicas que pudiesen salir en relación al libro. Igual lo íbamos a tirar. Pero lo que yo aspiro es un cambio. Y la forma en que yo lo puedo hacer, no soy sociable, de hecho soy muy torpe socialmente, pero la forma en que yo lo puedo hacer con las cosas que yo me estoy esforzando por hacerlo, que es la escritura, que es el arte, esa misma arte que se está extinguiendo y que es una pelea constante por tratar de emergerla. Por eso se está tratando de luchar. Y yo lo voy a hacer con mi libro, que a las personas que no leen, donde en Chile es el país de Latinoamérica con más alto impuesto al libro, donde las editoriales muchas veces es una mafia de editoriales. De hecho, una editorial, XXX, nos dijo, usted no lo podemos publicar, y si lo publican en algún lado, nosotros nos vamos a poner. No se pusieron, no dice usted quién es este, no va a pescar, pero bueno, lo que pasa es que es el cambio, nada más. Nosotros esperamos un cambio por el tema artístico. Las personas que escriben, las personas que gozan del arte, buscan, sueñan, lloran, sangran cambios. Y es por medio del arte, por algo que es incomprendido. Es nuestro recurso, es nuestro lenguaje.
este mundo imaginario, que de esta locura del personaje central, no he leído el libro, pero sí hay algo de ironía respecto a este país o al país imaginario que él. Yo creo que sí, para poderlo, porque hay mucho, veo yo, al exponer este mundo, esta crítica, la injusticia, todo esto que se ve y que lleva, pero que eso no es, según el relato que tú nos has mostrado sin leer el libro, hay cierta ironía respecto a lo establecido o a lo que no se ha establecido. El libro es ironía. El libro obedece a un género que es la sátira y la ficción. La sátira es, yo me estoy burlando. De hecho, mi forma de ser soy muy cínico. Entonces yo el libro lo escribí como soy yo en realidad. Y es sátira, es burla, es mofa. Estamos hablando de un presidente XX y lo estamos basureando. Estamos hablando de una empresa que tiene contaminada ciertos lugares, lo estamos basureando. Estamos hablando de gente asesinada y estamos basureando al asesino. Estamos hablando de cómo es mal llevada ciertas gestiones culturales, ciertas gestiones políticas, cierta idiosincrasia, las vamos a basurear y nos vamos a reír y vamos a ser ordinarios. El libro en sí no es para un lector joven, no es para niños, es de enseñanza media para arriba, pero eso es un basureo constante. Buenas noches. Primo. Don Miguel. Creo que nos conocemos un poco. Una pregunta que tiene 3 elementos. ¿Qué significa XLP? Esa es la segunda que debería contestar. Don Ruiz, yo no me hago responsable. ¿Autorizado? Chapa la pachara. ¿Alguna otra consulta? Esa es la ironía. La editorial no nos dejaron ponerle así. Juan tampoco me dejó permitir la idea. Pero el personaje, a ver, justificando el nombre, el personaje despierta en un mundo que se llama así porque entiende que puede ser así si está amnésico. Es lo que escucha en la calle. Gracias, Juan. Escucha un grito en la calle y piensa, estoy acá en XLP. Gracias, Miguel. Si quieres te hago la tercera pregunta que no quería hacer. No. Si creían o no en los reptilianos. Estábamos en Santiago, en el metro, y nosotros tenemos 3 preguntas y hay una cuarta, pero la cuarta ya no vamos a dar más ideas. Y decía, mira, ¿sabes qué? Ojalá no pregunten estas 3 cosas y esta cuarta no creo que la pregunten, pero ojalá no la pregunten. Y me preguntaron una en el metro de Santiago, con toda la cultura friki, teníamos personas cosplay, por lo que no entienden que el concepto del cosplay es disfraz, pero no es disfraz, es feo decirlo disfraz, pero bueno. Y nos pregunta una niña muy seria. Se pone seria, me mira fijamente. ¿Cree usted en los reptilianos? De hecho, en el Instagram que tenemos nosotros, me han preguntado alrededor de unas 50 personas respecto a los extraterrestres. Otra persona me empezó a escribir, mire, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona es un extraterrestre, un reptiliano. Y yo, ¿cómo les digo que no creo? Y la gente, es que yo sin querer me metí en un mundo conspiranoico. ¿Sí? Gracias, ahí me va editando. La editorial, cuando sacamos concursos, ¿qué persona ustedes creen que es reptiliana? Ese era el concurso. Entonces me fueron preguntando, y me siguen preguntando por interno del Instagram que gestiona Juan, yo y otra persona más. Y una pregunta hasta el cansancio, si los reptilianos, y no saben que es un concepto metafórico, ¿ya? Yo ocupo la ciencia, entonces reptiliano no me... Pero voy a empezar a decir quizás. Yo creo que esa... puede ser. ¿Yo? Anunnaki, señor.
¿Alguna otra pregunta? Alex. Ahí también. Mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío y el mayor goce al momento de generar un personaje con trastorno de alteración de realidad más que imaginación? Y en mi hermano. El psicólogo también. Escucha que está mi hijo ahí, po. Bueno, ¿quién no, vamos a decirlo de una manera más, quién no ha tenido cierto cambio de realidad por algunas situaciones? ¿Ya? Se recordó aquellos momentos y se empezó a ejecutar un trabajo en relación a. Pero lo que mayor fue el desafío fue crear algo que no fuese ofensivo, ¿ya? Porque muchas veces uno trabaja con cierta diagnóstica y qué sé yo, y la alteración de realidad obedece a distintos tipos de trastornos XX que no quería ser ofensivo para alguien que lea el libro y que tenga a lo mejor un diagnóstico. Entonces se conceptualiza muy bien que no es un trastorno, sino que se entiende y se subentiende que es una sátira. Y eso también ayudó a la programación neurolingüística. Y la mayor satisfacción fue haber terminado. Imagínate que tú abres el libro, ves la hoja, me nombras las 3 primeras líneas, tanto yo como el editor te vamos a decir que sigue después. Entonces, yo no lo he leído el libro ya terminado, y no lo voy a leer tampoco. Ya, como tantas veces. ¿Había otra pregunta ahí del joven? ¿Ha habido otra interacción? Bueno, el libro también habla de un periodo de tiempo que ya lo mencionaron con el estallido y todo esto, y obviamente es como un grito de auxilio y generar un cambio, y que siempre estos libros de crítica trascienden, algunos trascienden muchos años después, pero trascienden, y casi siempre uno quiere relacionarlo con un autor que lo tiene como más a mano, que lo generaliza, por el concepto de la sátira y de la crítica social. ¿Puede tener algún parentesco con 1984 de Ray Bradbury? La cuarta pregunta. Orwell. Sí. Sí, completamente. ¿Puedo pegarme el spoiler? Agentes Smith. Ya, a ver. Diga, para allá. Hay una parte, le pasamos mientras va caminando ahí el hombre. Hay una parte que están los agentes Smith. Matrix, ¿te suena? Sí, claro. Sí. El concepto de Berkeley ocupa en Matrix, otro concepto filosófico, y también lo metemos. Pero léelo. Estimada profesora. Estimado, escuchando un poquito lo que decía el auditor ya, estaba pensando yo hace rato en el concepto de distopía, me estaba dando vuelta hace rato. Quiero preguntar a propósito de eso, cuando el estimado construye su texto. Uy, no lo escuché bien. ¿En qué pensó primero? ¿En qué minuto pensó en el tipo de lector y en el efecto del que nos habló delante? ¿En qué minuto pensó usted en el tipo de lector que iba a recibir su texto y ese efecto que iba a lograr? Porque yo, de lo que usted ha dicho, yo creo que el lector al que usted apunta es un lector muy específico, un lector que debe tener una tremenda preparación, aunque no le guste, política, económica, literaria, para poder evaluar la cantidad, pero la calidad de esas analogías, realidad, ficción, que tienen, por lo que yo veo aquí, un tremendo contenido social y es una tremenda crítica. Entonces, ¿en qué minuto, repito, usted elabora esta idea del tipo de lector y este efecto del que nos habló? ¿En qué minuto? Antes de escribir el texto usted dijo, estas personas quiero que lean, o fue en el transcurso de, o fue, digamos, ya cuando está en la culmine de su escritura, porque es un proceso. Vamos a agregar una quinta pregunta, ¿no? Sí. Sí. Déjame contestar una cosa muy profunda.
levanten la mano ¿quién ha visto Shrek? Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Quién ha visto Shrek con sus hijos? Ya. Shrek, si se dan cuenta, tiene tallas doble sentido que aunque... Y después siguen el gato con botas. Y una cantidad de referencias, pero enorme. Entonces, al momento es que ahí está el concepto, nosotros usamos aquí usamos un concepto clave, tanto, aquí le vamos a responder de dos maneras, una del autor y la otra que me ayudó el editor. La del autor, al momento que usamos ese concepto largo, científico que le dije yo, se empieza a enmascarar y empezamos a formar una línea que lo entienda una persona, luego que lo entienda para otra persona y para otra persona. Por lo tanto, ¿ha leído usted los libros de rol? Sí. Ya, los libros de juegos de rol, los libros, no el juego de rol en sí, toma una línea y se va yendo dependiendo el lado argumentativo que se decide. Entonces, al momento que empezamos a realizar la parte estética, fuimos armando hasta llegar a tales puntos que la comprensión fuera de rangos etarios, distintos rangos etarios, pero distintas partes interpretativas. Entonces, por ejemplo, si usted lo lee, una persona muy sabia, por lo demás que es seca para... Sí, déjeme florear, pues si le tengo cariño. Sí, yo le tengo respeto y creo que es seca en la parte de la literatura. Entonces, si usted lo toma, pienso que va a ocupar su intelectualización y va a dar una interpretación X. Pero si lo toma una persona que está recién tomando la parte lectora, lo va a interpretar, pero no va a ser tan profundo. Pero sí va a dar señales de... Si lo lee después esa misma persona cuando tenga 5 años más de edad, va a ser otra interpretación. Por lo tanto, contestando ahora su pregunta, después de hacer esta analogía, lo pensamos al año al año cuarto, cuando llevamos 4 años escribiéndolo, vale decir 3 años atrás, cuando le empezamos a dar forma a la escritura. A mí me pasa que yo creo que es todo lo contrario el efecto con el lector. Creo que el libro... No en cierto modo estoy de acuerdo con lo que plantean, pero creo que justamente es que con lo que hemos conversado con Alex, buscamos, de hecho, que ojalá el libro se vuelva lo más posible un libro de fácil lectura, especialmente que dé mucho fruto en alguien que quizás no está familiarizado con la lectura. Yo ahí es donde pienso en este aspecto de medio teórico, que es el tema del estructuralismo y que da como para una lata gigantesca de mucho rato. Pero en resumen, en muchas áreas de investigación, pero por lo menos también en literatura, se habla de interpretaciones desde el estructuralismo, que son interpretaciones cerradas, comprender en este caso la narrativa, la poesía, los objetos literarios como una estructura. En este caso podríamos pensar que esta novela que tenemos acá es una estructura, es un cuadradito que funciona de cierta manera, y después llega el postestructuralismo, que son teóricos que dicen que eso estaba mal, porque se queda corto. Yo me quedo con eso teóricamente, que la literatura hay que pensarlo como algo con tantas posibilidades, y que yo creo que tampoco es gratuito, porque acá en la novela Alex en un momento decidió jugar con el tema de los multiversos, que ya es otro cuento aparte, pero al final yo al menos quiero pensar que la novela intenta pensar en un lector, y más allá de lo que nosotros quisiéramos, como de lo que Alex quisiera y de lo que yo le redara ahí o le diera permiso como editor. Me dejó muy mal parado, horriblemente. Más allá de eso, yo creo que la novela por sí sola, o creo que eso es lo que esperamos, que la novela por sí sola pueda llegar a ser un mundo de posibilidades independiente de que alguien pueda encontrar el quijotismo de este personaje, o que alguien diga, oh, cacha, el capítulo que tiene la forma de Evangelion. Yo con cualquiera de las dos quedo feliz, y creo que Alex también. Profe, es de profe la pregunta, ¿cierto? Es
Es de profe la respuesta entonces. Tuve suerte de ser uno de los primeros lectores del texto y quiero mencionar que ya lo que están mencionando, hablando de los niveles, cómo se puede entender el texto o hacia quién apunta, creo que uno casi siempre como profe cuesta salirse de la labor de... Uno es lector y es profe a la vez, entonces cuesta un poco separarse de ello. Y una de las primeras cosas que se viene a la mente cuando leo el texto, como profe, es que juega como la suerte un rol de un principito. Ese típico texto que le mencionan a uno que tiene que leerse en varias etapas de la vida porque cada etapa te otorga un sentido distinto, haciendo una lectura estructural, estética, profunda, política, etc. Cada vez que uno le va dando un par de vueltas al texto dice, podría leerlo un estudiante en enseñanza media y decir, me entretuve bastante, me entretuve caleta. Un libro súper entretenido, con referencias pop, friki, o sea, súper bueno. Lo lee a lo mejor un lector un poco más empedernido, se va a ir a lo mejor con un trasfondo un poco más profundo en la parte social. Lo lee un profesor de castellano y dice, hay una cantidad de referencias estéticas y literarias que sobrepasan muchas veces el nivel de una saturación gigante de cantidad de referencias, desde Faulkner hasta Albert Camus, tenemos una cantidad de cosas. Por lo tanto, haciendo referencia a lo que dice el propio autor, es que es un texto que creo que calza para los distintos niveles de lectura, desde un adolescente que quiere entretenerse hasta una persona un poco más incluida en el mundo de la lectura que a lo mejor busca algo un poquito más complejo, más pretencioso. Libro para todos. Acá va. No me quise parar, estamos cerca, pero tengo una bolsa y tengo las piernas igual. Bueno, felicitarte, Alex, por lo que has conseguido. Yo sé que este ha sido un proceso bastante arduo, lo hemos visto. Quisiera hacer dos recuerdos que creo que me puedo permitir. El primer recuerdo es un niño sumamente frustrado porque una vez le dijeron que no sabía escribir. Y después un niño que llegó llorando a la casa porque le habían hecho hacer un dibujo del día del carabinero y en vez de carabinero le había salido un sapo. Por lo tanto, no sabía dibujar. Ahí partió el libro. Entonces, yo he visto este proceso en donde la perseverancia, la creatividad, la capacidad de entrega ha superado los límites impuestos por los prejuicios. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me ha llamado mucho la atención este libro y me ha costado leerlo. Me ha emocionado saber que de verdad que no existe algo para crear porque ya está creado. Los clásicos nos mataron. Entonces ya está creado. Pero algo creado, hacerlo renovado, yo creo que eso es magia. Es realmente una magia. Creo que tú lo has logrado. Este libro de verdad que tiene pasajes, capítulos y pasajes que son para todo tipo de lector. El que quiera indagar más profundamente lo va a hacer. Van a haber otros que simplemente se van a quedar con una sensación de entendimiento. Por mí, me sentí muy emocionada con el capítulo número 4 que le recomendaste a Gabriel. Se lo recomiendo también. Cómo nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de asombro y de emocionalidad. Y cómo es que la tenemos que ir recobrando. Me encantó el personaje Javi. Me gustó mucho. Lo encuentro... me produjo mucho asombro y hay pocas cosas que me asombran.
También con respecto a la pregunta si existen o existen los reptilianos, yo la verdad que diría, según lo que me dice el libro, yo no creo en los reptilianos, pero de que existen, existen. Muchas gracias. De nada. Sí, ahora, en razón al libro, yo debo ser súper autocrítico. Yo no... Los resultados no los voy a decir por mi boca porque la recomendación viene muy de cerca. Yo tengo que esperar a que el libro venda, de que el libro lo critiquen, que el libro lo despedacen si es necesario. Eso es lo que yo tengo que hacer, y esa es la liga que empecé a jugar. Lo bueno. Bueno, en ese sentido ha sido muy bien recepcionado críticamente, y creo que hay que comentarlo también. A mí por lo menos también me tomó un aspecto de asombro desde las primeras veces que vi los textos hasta verlo concretado hoy, sobre todo cuando íbamos llegando ya al final del libro y ver que teníamos un objeto en cierta manera que ahora se convierte en algo más y que tiene que ver mucho con la interacción de la buena recepción que ha tenido en todos los sentidos, como desde ventas y críticas hasta el aspecto más humano posible y más de la interacción persona a persona. Sí, la verdad es que uno trata de no quedarse con esa crítica favorable, es como una mala costumbre, porque los otros libros me lo hicieron peor, entonces como... en este han sido buenas críticas y de escritor, entonces estoy tratando de dosificar lo que uno hizo, porque dice, mira, esto va a servir para esto, para esto, para esto, pero otro crítico que tuvimos en Santiago, en la presentación también, nos dijo, ¿sabes que este libro es muy bueno, les va a ir bien en 15 años más? Ya, entonces eso son lo que uno va dosificando ahora, yo no lo estoy procesándolo, ¿ya? Yo les agradezco la presentación de los libros. Yo voy con cero motivación, así como me siento y digo ya, y me echo para atrás y escucho a veces. Agradezco. Hola, Alex, acá Henry. Un tremendo escritor ayer, ¿no? Sí, una consulta que creo que va de la mano con el tema de la integración de lo que es la cultura pop y específicamente el anime. Creo que no se ha hablado tanto y en el texto hay varias referencias en función de mangas como puede ser Dragon Ball, Evangelion, Los Caballeros del Zodiaco, que son muy noventeros. Y en función de eso mismo creo que la consulta va enraizada a cómo se puede integrar lo que es una cultura oriental a un canon occidental de literatura sin perder un hilo conductor que sea enfocado dentro del post-estructuralismo, como ya hablaba, de la teoría literaria. Eso, gracias. Mira, te voy a responder con una canción, despacito. Mira, no voy a ir a la profundización de la respuesta en sí, pero lo que pasa es que son dos culturas que son completamente, chocan en muchos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, lo que se ocupó como estructura base fue tú al momento de querer aunar algo o tratar de juntarlo, tienes que partir con la generalidad o con lo que significa o lo que todos pudiesen entender. Entonces, en el libro lo que tratamos de ocupar fue eso. También lo que hicimos en relación al libro, porque sabíamos que iba a haber gente que no lo iba a entender. Entonces fue como cuando tú tiras una talla rapidita y pasó piola, pero después lo sigue otro concepto que liga la historia. Pero fue lo que tú me dices fue un tremendo problema. De hecho, en la segunda edición por parte del editor de la editorial fue un punto que nos criticó y tuvimos que darle nuevamente un trabajo y fue lo que nos retrasó la producción del libro. Las analogías fueron... descartamos alrededor de, no sé, unas 100 analogías que habíamos incorporado, por lo tanto no la podíamos sobrecargar. Por lo tanto, en ese punto de la culturización respecto al arte pop o a todo este factor de manga, el anime, lo tuvimos que reducir mucho y afinar. O sea, cómo decir el contexto fue tratando de darle algunos adornos para que pudiese entrar el concepto,
No sé si me explico, me costó mucho responderte tu pregunta, Henry. Muy buena pregunta también. Vamos a dejarla en el site. Gracias, Henry. Tremendo escritor ahí atrás. Ay, Valentina Atenas. ¿Sabes qué? Como los caballeros del Zodiaco, Valentina, el apellido Atenas. Hablando del libro, todo, me imagino que está todo pensado con un fin y que todo está entrelazado. Entonces quería preguntar respecto al final, ¿por qué se escondió y qué tan difícil es encontrar? ¿Qué te preguntas difícil ahora? Mira, de hecho esta chica inspiró un personaje del libro. Yo te admiro mucho. Aprovecho esta instancia siempre para... Bajito. Una vez. ¿Aló? Ahí. ¿Por qué? Porque no quería darla fácil al lector. Se la entregué en bandeja al principio. Después hice raconto, flashback, lo fui paseando, le fui entregando mensajes que no eran mensajes, lo agarré para el deseo. Y ya cuando está mal decir esto, ¿no? Pero no sabía que me iba a ir bien, entonces me di el lujo de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero con el lector. Se me subió el ego, se me subió todo a la cabeza y dije, yo voy a decidir, voy a darle muchas opciones al lector, pero se las voy a esconder. Y el lector que pille cuál es el verdadero final, no sé. Va a estar desquiciado. Pero esa es la razón, porque los escritores siempre tienen un ego grande, o no muchas veces, el siempre y el nunca son errores estadísticos. Muchos escritores tienen mucho ego, y yo lo quise mostrar mi ego, y lo quise mostrar efectivamente con el final. Quise mostrar todo lo malo que uno puede ser con el final del libro. 7 finales, y uno muy escondido, y que nadie lo va a saber porque yo no sé ese final. Imagínate lo egocéntrico, lo egoísta que fue el autor. Me tomé un lujo. Sin ser un escritor conocido, me di un lujo que no me podía dar. Usted es la persona que se lo dijo. ¿Ah? Usted es la persona que se lo dijo. Sí, pero se lo soplé a media. Por aquí vete. Gracias. Sí. ¿Se quiere ir para la casa? No sé, si alguien quiere dar algún... No, nosotros le vamos a hacer entrega un reconocimiento, quiero invitar a las autoridades que están presentes. Un recuerdo pequeñito por la comuna, al concejal Pedro Zúñiga y Roxana, por favor, que vengan hacia acá. Un pequeño recuerdo de esta instancia en nombre de la Municipalidad de Santa Cruz, del alcalde y del Consejo Municipal. Bueno, dice, para que todos escuchen, por su contribución y aporte cultural de nuestra comuna, Departamento de Cultura y Bibliotecas Públicas, Municipalidad de Santa Cruz 2022. Yo creo que nos quedamos cortos en este presente, que representa a toda la gente de nuestra comuna de Santa Cruz. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ¿quién iba a pensar hace unos 20 años atrás, serán? Que nos íbamos a ver en esta estimada concejal, ¿cierto? Créame que, don Luis, muchas gracias por todo. No les voy a quitar muy tiempo. Yo pensé que esto iba a ser de una hora. Les pido la disculpa. ¿Ah? Llevamos una hora. Sí. Se siente más, pero... Ah, sí, en todo caso. Es que estoy de antes yo. Esto lo valoro mucho. La vamos a poner al lado de la de Dragon Ball que tengo, que son unas estatuillas. No se ríen si de verdad suena irónico, pero no es así, es que son de colección.
Entonces, para mí esto, el reconocimiento de un tema cultural, se lo agradezco mucho, de verdad, a la municipalidad. Reconocer lo que uno se esfuerza, así que muchas gracias. Bueno, estamos finalizando. Muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas, la presentación. Bueno, Greco va a estar aquí con sus libros por si alguien se quiere acercar. Eso, muy buena noche y que tengan un muy buen regreso a sus casas. Y bien, pues así de esta manera está concluyendo este tan importante libro, el lanzamiento oficial del libro XLP del autor Alex Herrera Araya. Ahí lo vemos muy contento, dialogando con sus amigos más cercanos también en esta importante ceremonia que se ha extendido un poquito. Nos acercamos. Alex, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Gracias, viejo. No, gracias. Bueno, por supuesto, también es importante. Gracias, mi viejo. Ahí sí. ¿Cómo estás? Bueno, Muy antes bien, de pues, todo, señor. ¿Cómo está usted? felicitaciones una vez más. Gracias, gracias. Pónganlo un poquito más allá porque estamos muy cerca de la iluminación ahí para que no nos salga. Ahí sí. Alex, bueno, sin duda ha sido un lanzamiento muy importante. Muchas preguntas que salieron por ahí en el camino. Sentimientos, emociones en este momento después de toda esta cantidad impresionante de gente que ha estado por acá. Sí, por favor. Muchas gracias. No, gracias, tiene un hijo. Ah, ella es la madre de Sí, sí, ahí por ahí nos contabas de poco. Solamente agradecimiento, la verdad. La municipalidad en este sentido me ha apoyado bastante en cuanto a lo cultural. Dar las gracias en ese sentido y solamente gratitud, más que nada, y impresionado por la cantidad de gente que pudo venir. Así que súper bien. No, bien, muy agradecido. Ahí está. Las palabras a la familia. No, a mi familia la adoro. Mi familia, mi señora, mi hijo, mis padres, mi suegra. Para mí son todos mi familia. Entonces, gracias a ellos se pudo trabajar en este evento. Así que, nada, solamente agradecer y estoy muy contento y agradecer también a los medios de comunicación, a ustedes, HDN, Diario El Cóndor, FM+, que también pudieron cubrir este evento. Así que muchas gracias. Ya está. Felicitaciones una vez más, Alex. A disfrutar este momento. No, muchas gracias. Siga haciéndolo tan bien como lo hace. Muchas gracias. Felicidades. Vamos a buscar al editor, pues. Entrevístelo, sí, pues. Sí, pues, que no se nos arranque. ¿Llamamos al editor? Un momento que me tengo que amarrar. Después amarra el zapato. Ya. Bueno, mire, esta es la parte que... Ahí está. Se estaba amarrando el zapato del editor. ¿Voy a estar al ladito de él, puedo? Sí, pero por supuesto. Mire, podemos colocarle con GC, con subtítulos y todo. ¿Ya? Estimado Juan, felicitaciones. El lanzamiento de este libro hoy oficialmente maravilloso, con esta asistencia de público, de amigos, de la familia. Tu mamá, que ahí, mientras transmitíamos, me dijo, ese es mi hijo, me decía, muy orgullosa. Cuéntanos. Nada, agradecer mucho la asistencia. Tal como Alex, me sorprende la participación, creo que se dio muy buena dinámica, muy buena química y esperemos que sea una señal de lo bien que le va a seguir viendo el libro. Me quedaría sobre todo con que no sea casualidad, sino que un buen camino a seguir de todo este proceso que es la publicación y campaña, digámosle, de un libro. Fue un trabajo difícil, ¿fueron 5 años? ¿Cómo? 5 años fueron. 7. 7 años. Ahora vamos cerca de los 8 ya cronológicamente. Pero claro, empezó en los tiempos en que yo conocí a Alex como pupilo en su taller de poesía
Le debo mucho, aunque él diga que no saqué mucho literariamente de él, tengo que desmentirlo. Sí, es, yo diría, mi mentor literario. Y también siento cierto grado esa paternidad con el libro, porque también acá en la misma zona fue una instancia de ir a biblioteca o a cafés, a ir a ver los primeros bocetos del libro, darle una vuelta a cómo cambiar la idea, editar esto, sacar esto otro. Y después durante años seguir un canal de comunicación a propósito de esto, que ahora últimamente, ya previo a la publicación, los últimos días de edición fue ya el proceso de cierre más emocional posible. Felicitaciones, estimado Juan. Un logro que significa éxito, la perseverancia, la constancia, el estar permanentemente pensando con este universo de palabras en donde se armonizan para poder entregar un mensaje, un sentimiento y transmitir emociones. Sí, totalmente. Creo que quizás suena extraño llamar un producto a un objeto artístico, pero creo que es un producto humano y que eso es lo fantástico. El sentido de producción del verbo producir, creo que es un producto y un producto de humanidad pura, un producto de emoción pura. Este hijo, este XLP, ya tiene vida. Claro. Que sea bien acogido por los demás lectores y también los reptilianos. Claro, ahora sabremos si lo leerán los reptilianos quizá algún día. Algún día se va a hacer. Felicidades, que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? Oye, ¿alguien? No, vamos a buscar. Mire, vamos a entrevistar a este señor por aquí, ¿ah? Mire, aquí en imagen. ¡Ahí está! Lo tenemos. Si quieres, saca la mascarilla para que la gente lo conozca, lo reconozca. Alex Herrera, don Alex, un gusto de saludarle. Palabras, emociones, sentimientos. Y me imagino que ahí, muy con el pecho hinchado, emocionado y orgulloso de que su hijo tenga este lanzamiento del libro. Sí, sin lugar a duda, bueno, el reconocimiento al logro, el reconocimiento al éxito que ha tenido este libro, pero uno más que el reconocimiento a la obra en sí, lo que uno destaca es la perseverancia de un joven que, no teniendo a lo mejor inicialmente muchas aptitudes y cualidades, en los últimos tiempos, bueno, logrado despegar tanto desde un punto de vista cultural, desde su punto de vista literario, sin contar sus logros profesionales y académicos, sino que también su experiencia personal que le permite crecer y ser cada día más grande en sus proyectos de vida. Este, sin duda, usted que lo ha visto como papá, ¿no es cierto, Alex? Es un crecimiento, un salto grande, ¿o no? Sí. ¿O es un proceso de a poquito? Es un proceso y en él, sobre todo como padre, uno destaca las características que es la perseverancia. Los jóvenes tienen que tener una idea, generarse un sueño y trabajar para cumplirlo. Eso básicamente es lo que tiene que tener cada joven, cada niño, cada adulto, cada ser humano. Así que, llamemos a la mamá. ¿A la mamá? Ah, pero, ay, no, yo me acomodo, ¿Cómo está? Qué gusto de saludarle. Escuchamos un comentario que por ahí fue directo y se notó muy cercano, de la mamá a su hijo, digamos, entre las preguntas que salieron. ¿Cómo está? ¿Gusto de saludarle? Bueno, también mucho gusto de saludarle. En realidad estoy sumamente emocionada. La verdad, no tanto por la presentación del libro, sino la recepción de las personas. Lo que me han llegado a decir, lo que me han comentado, eso me hace sentir muy, muy contenta por Alex. Estoy muy, muy emocionada. Yo tengo muchos recuerdos de mis hijos. Los dos acontecimientos que debía conocer son absolutamente ciertos, pero hay otro acontecimiento que para mí es tan importante, es que era todas las noches a los niños, a mis dos hijos, les leía un cuento.
Y en esa lectura de los cuentos yo creo que las mamás, los papás tenemos que ponernos las pilas porque yo creo que es la semillita que sembramos posteriormente. Estoy feliz, orgullosa, agradecida, muy agradecida. Lo has dicho todo. Muchas gracias. Felicidades. A disfrutar este momento. Ya pues, ahí teníamos a la mamá. Bueno, director. Bien, me entendió el tiro. Don Guillermo Torres Zamorano, director del Colegio Evelyn School, en donde don Alex Herrera Araya, el autor del libro, también es un docente encargado del área coordinador, ¿no? Coordinador del área de formación del colegio. Coordinador de la formación, psicólogo clínico, pero él también hace muchas cosas, Alex. Cuéntanos cómo está, gusto saludarle, director. Sí, no, buenas noches, contento por Alex, por toda esta nueva experiencia, este crecimiento que ha tenido. Él pudo darnos a conocer, parece que dejó a todos muy interesados en la lectura de este libro narrativo, pero yo creo que es importante para él, es un triunfo para él, lo manifestó, se dio el ego. Yo creo que hay que felicitarlo a él, a su familia, a quienes lo han acompañado, porque en Chile y sobre todo en estas comunas como Santa Cruz no es fácil destacar con alguna situación, y más que nada con una narrativa como ocurre comúnmente con los escritores. Esto es cultura y Alex está profesionalmente desarrollándose en un ambiente escolar con estudiantes, jóvenes, y yo creo que esto nos va a hacer a nosotros tomar toda una perspectiva. Uno como autoridad del colegio también es un tremendo orgullo el poder contar con profesionales de esta calidad. Por lo tanto me alegro por él y felicitarlo. Se me escapaba. Orientador del Colegio Evelyn School, eso. Sí, correcto. Bueno, él es orientador del colegio. Por lo tanto, a mí me queda la inquietud si es que va a haber alguna incidencia cuando a él le corresponde atender a los jóvenes con este libro. Pero yo creo que, o sea, viendo bien seriamente, o sea, es un tremendo logro de Alex, en lo personal, como escritor, y en lo familiar, y eso yo creo que, estando contento él, yo creo que todos debemos estar contentos. Y además que un hombre que ya está empapado, con la camiseta muy bien puesta del Evelyn School. Sí, yo creo que el colegio hoy día pasa a segunda parte. Yo creo que hoy día tenemos que relevar la calidad de Alex en su calidad como escritor. Para nosotros es importante que un funcionario nuestro, así como hay otros, también él escogió como su presentador texto a un profesor, amigo de él, y eso se trata también de una unidad educativa, ir creando las confianzas, ir viendo la participación y que también sentirse un poco el apoyado en un mundo que es tan, a veces, que se requiere el respaldo, y parece que él lo está encontrando, y que es bueno que sea así y que siga surgiendo, y que esta novela sea un pleno éxito para él. Así pues. Muchas gracias, don Guillermo. Ahí tenemos las palabras de don Guillermo Torres Zamorano, director del Colegio Evelyn School, donde también el autor del libro, don Alex Herrera Araya, también él trabaja, también presta su tan importante función profesional. Y así, bueno, de esta manera ya nos estamos despidiendo de este tan importante lanzamiento acá en el Salón Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, de este libro XLP, en donde también la gente se ha hecho ya de poquito partícipe de este lanzamiento del libro El mundo paralelo de un desquiciado. Eso es todo. Nos reencontramos en alguna próxima oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches.